Hay un aparatito para poner. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, hola. Bueno, acá estamos. Bueno, esperando a Mariano. A ver si se va a alargar Mariano a hablar con nosotros y vamos a empezar a trabajar e invitar a nuestro... Un minuto. A ver... Bueno, antes que todo me presento, soy Susana, soy de Flores de Libertad y bueno, y hoy vamos a hablar con Mariano Percivale, que es un diseñador industrial y es un investigador de la Universidad Nacional de La Plata, que va a hablarnos sobre el cáñamo. Así que en este momento vamos a tratar de invitar a Marian para que se nos una. A ver, un minuto. Listo. Florencia, a ver. Estamos esperando. A ver, Marian, ¿espera qué? Listo, Ma. ¿Te unís con nosotros? Bueno, esperándolo. A ver. Bien, ya tenemos varios. Listo. Hola, hola a todos. Ya veo a Jessy, a todos. Bien, me faltaría que me apareciera Marian, así podemos ya empezar. Hola. Yo te estoy invitando, Mariano. ¿Estarás todavía? Mariano, invítame. Bien. Ok. Pero un minuto, que te está. ¿Cómo andaremos? Hola, Marian. Ahí está. Esperándolo. Bueno, ahora sí. Ahora te estoy esperando. Hola, Marian, ¿cómo te va? Yo decía, chau, me quedé. ¿Me estás escuchando bien? Sí, pasa que tuve un problema técnico con la luz Oh, no hay problema, no hay problema. Bueno, y primero, ya está. Ya que estamos, te voy a presentar bien porque todavía estaba tratando de iniciar. Primero vamos a conocer a Mariano Percivale, diseñador industrial e investigador de la Universidad Nacional de La Plata. Y aparte investigador sobre algo que vamos a hablar sobre el cáñamo hoy, ¿no es cierto, Mariano? Sobre el así es, cáñamo industrial. Bien. así es. Y además quiero empezar a lanzarte así como una pregunta así descontracturante, ¿no es cierto? Sí, Vos no solamente investigás, sino que además sos como un ejecutor diario, ¿no? O sea, contanos qué haces que el cáñamo, cómo haces para que el cáñamo sea tu trabajo, sea tu forma de subsistencia. A ver, dale, larguemos. eh, mirá, vamos a hablar por el principio. Tengo una marca de lentes Bien, de ojos de sol y recetado, hechos de bioplástico de bien. cáñamo. Bien, te quiero decir que te Vos- estoy sponsoreando, Marian. sí, los vi. ¿Los viste? Bueno, estos son pero bueno, digámosle a la gente que estos son tus lentes de cáñamo, Sí, acá tengo, que bueno, que me sirven muchísimo. Dale, así que, acá justo dale. tengo también unas cositas. Y bueno, nada, en realidad empezó mi investigación con respecto al cáñamo y a la planta empezó básicamente con la necesidad de hacer un producto. Porque bueno, como yo estudio diseño industrial, eh, Ujú.
hoy en día es muy difícil salir al mercado y ya con un trabajo, o sea, el típico, y salir con el título de recibido, ir a una fábrica, trabajar ahí, diseñar productos. En este país es complicado llegar a Es esa... complicado. Sí. Claro, o sea, que es complicado porque de hecho casi ningún diseñador industrial puede llegar a hacer eso porque no hay manufactura en este país, o sea, no hay, no hay mucha industria para que genere manufactura, productos, objetos. Y bueno, fue un poco esa cuestión que me surgió en ese momento y siempre cuento la misma historia. Siempre vi un compañero mío de la facultad, que estaba haciendo... Estoy ajustando esto porque si no se me va a caer el celular. Bueno, vamos a Bueno, ver si sobrevive ahí. Y vi que se estaba haciendo una pulsera con sí. fibras en realidad no era cáñamo, pero era una planta que él tenía y se estaba haciendo una pulsera. Entonces yo automáticamente dije, si él puede hacer una pulsera, se me ocurrió, generalmente soy así, se me ocurren ideas Así. de la nada. Sí, bueno, De la nada, claro, eso es lo que te digo, porque la pulsera del artesano, amigo, compañero, a claro, de repente terminar haciendo y exportando también, porque vamos a contarlo también que claro, sí, exportás, ¿no es sí, sí, cierto? sí, El primero, ahí primer iba a llegar. exportador. Ya. Ahí va a llegar. Y bueno, nada, fue esa explosión que se me ocurrió en la cabeza y ahí empezó porque en ese momento no conocía nada de la planta. Entonces, bueno, fui investigando de a poco, se dio que empecé a hacer lentes de madera, como un Ujú. emprendimiento por mi carrera. Y, y bueno, o sea, desde que empecé a hacer lentes de madera siempre quise hacer lentes de cáñamo, para suplir un poco también la necesidad de reemplazar el cáñamo reemplazar el plástico por otras materias primas. Y bueno, Ajá. hasta que pude lograrlo, ahora, no sé, 5 años, 6 años, y hace 4 empecé a fabricar estos lentes ya con una calidad un poco mejor. Y bueno, obviamente sigue evolucionando todo el proceso porque si bien se requiere más inversión, más trabajo, más experiencia, o sea, eso es un bioplástico que inventé yo así de la nada y, no, o sea, las cosas llevan su tiempo. Imagínate, o sea, esto es más de mi carrera, pero, o sea, el plástico que hoy en día tenemos en todas nuestras casas, en lo que consumimos, llevó años y años de investigación y prueba y error. Ujú. Que hasta los años 60, 50, antes del Good Design, no se usaban los plásticos que usamos hoy en día. O sea, eran otros tipos de plásticos, y Está antes bien. eran otro tipo de plásticos. Entonces lleva todo su tiempo. Y bueno, obviamente con Todo. la producción y demás, es el doble de cuesta arriba. Ahí está, yo sabía que se te iba a caer, Mariano. No debes tener un buen soporte hecho con cáñamo, te falta No, eso, hacer un claro, soporte con cáñamo, hermano. es un Listo, soporte pero más. bueno, vayamos por el principio. Sí, Primero, contanos, vamos por lo primero, vamos a hablar de cáñamo. ¿Qué es sí, el cáñamo? Porque vos, aparte de todo eso, vos sabés que me dijiste cuando yo te dije, vamos a hablar del cáñamo y todo eso, vos me dijiste, Susana, el cáñamo no existe, ¿eh? El sí, hemp y todo eso como cáñamo. Explícanos y explica qué es el cáñamo, dale. a ver, lo que se le dice al cáñamo en realidad es un nombre coloquial a la planta de cannabis sativa. El cáñamo Ajá, era una atribución que se le da por el tema de las telas, o sea, es en forma de caña. La planta no es tan artesanal, claro, la cannabis las es famosas hemp, argentina. sí, La otra es más ajá. petacona y más arbusto. Esta es un tallo y arriba le crecen las hojas y las flores. Es nombre O sea coloquial que en es un realidad. quimiotipio diferente del cannabis sativa. O sea, estamos hablando que es cannabis. Así es, así es. Es Esto, la misma planta, pero es tiene la misma planta. tiene diferentes Bien, cuestiones químicas que hacen que no tenga THC, o sea que no tenga el bien, efecto ahí psicoactivo. está. Ajá. Y esa es la diferencia. Pero después en Esa es realidad como la grosa. claro, Sí. esa es la única diferencia, ¿no? que se puede notar. Después todo lo demás son... Digamos que no hace humo o no vive del humo.
Hace, pero no tiene el efecto psicoactivo. O sea, vos, las flores de lirio Claro, ah, tienen CBD, entonces no necesitas claro. usar como complemento dietario y demás. Ok, No es ok, para medicina, no tanto para, está bien. porque también se confunde mucho, y el cáñamo se puede usar para medicina, sí, pero en realidad es preferible usar las plantas con alto contenido en CBD o THC para hacerlo en medicina. Y esto es más, Ujú, o sea, encara la salud de otro lado. ¿Por qué? Porque la salud no solamente es el remedio, sino es alimentarse bien, exacto. eh, cuestiones que están ligadas a eso. Bien, Eh, entonces teníamos un cáñamo, o sea, el cáñamo, que es directamente un quimiotipo del cannabis, pero que justamente se empezó a utilizar, la gente lo descubrió que podía tener como otros usos que no eran únicamente los, digamos, medicinales, sino que yo creo largaba para otra cosa. A ver, sí, ¿cuál sería un poco? yo creo que ahí, si vamos al inicio de la historia, yo creo que antes de que se sepa los usos medicinales, yo creo que antes todavía se usaba el cáñamo como para sogas, ropa, que era Bien, sí, lo clave antes de que el humano empiece a interactuar con el tema de la medicina, porque antes, o sea, el concepto de medicina que tenemos hoy en día es completamente moderno. O sea, es diferente el término medicina de los griegos, que los egipcios, que nuestra cultura occidental, posmoderna, bien, entonces, los primeros registros datan de hace 6.000, 7.000 años antes de Cristo, que da la casualidad de que, a un paréntesis, una cuestión histórica, cuando termina la última glaciación hace 12.500 años, a partir de ahí se ve una explosión de la agricultura en las sociedades que venían, siendo la ajá, asiática, los indoeuropeos. O sea, ahí empezó a verse la explosión de agricultura. Antes eran cazadores y recolectores, no tenían la capacidad claro, de exacto. Pero digamos que a partir de la navegación y de todo eso se empieza como, ahí es como vos decís, tenemos antecedentes de que el cáñamo se era utilizado, ¿no es cierto?, para todo lo que serían los accesorios típicos de los navegantes, Sí, ¿no? así O es. sea, Y ropa, así ropa también que, para, bueno, y para vestir ropa, en los pueblos y demás. Ahí empezó. Y bueno, obviamente, se empieza, si esto me hace para ropa, ¿qué pasa si lo como? ¿Qué pasa si me lo pongo como medicina? Bueno, ahí empieza también a buscarse las otras posibilidades. Medicinal, industrial, pero obviamente para ropa, sogas, papel capaz. Y también, ajá, poco se empieza a usar el tema, no lo voy a llamar recreativo, pero es más espiritual. O sea, tenían sí, sus ritos, el pueblo que sea. Empezó en Oriente, o sea, esto para todo ámbito de cannabis. Todo esto empezó en el Oriente, Mongolia, China, después pasa por Medio Oriente. Esto hace 7.000 años, 8.000 antes de Cristo, después 4.000, después 3.000, y así se va pasando por toda Asia hasta llegar a Europa. Egipto también. En Egipto hay bocha de jeroglíficos con la hoja y diferentes usos. sí, Y una vez llega a Europa ya se instala ahí. Y después llega a América por Colón. claro, Ese ajá. es todo el Sí, recorrido histórico de la planta. qué bárbaro. Vos sabés que, o sea, yo había leído hacía mucho tiempo que Buda, ¿no es cierto?, tenía para su dieta hacia la iluminación, utilizaba y comía semillas de cáñamo. Sí, Ah, sí, sí, sí. sí. Aparte Porque creo que igual se iluminaría aparte con también del cáñamo y de la otra y de la prima sí, no, hermana. Pero, todas esas civilizaciones tenían sus cosas, pero bueno, cada civilización antigua tenía eh, su prototipo de lo que es ritual, lo que es sagrado, lo que es demás. Pero bueno, se usaba claro. básicamente toda la planta. Y de hecho se Pero empezó, exacto, se usaba toda la planta y para un montón de variedades. claro, de Está hecho se usaba perfecto. 17. O sea, que estamos hablando de que el cáñamo está desde 5.000 años antes de Cristo. Más, Durante, ¿eh? mucho ¿Más? más. Mucho Yo me más. atrevería a decir hace 7.000, 8.000 antes de Cristo. De hecho, fue una de las primeras plantas, que el humano empezó a usar. ¿En serio? ¡Qué bárbaro! Sí, 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 porque de Ah, vuelta, acá, cuando el tema de la explosión de agricultura de los pueblos, que antes eran cazadores y recolectores y terminaron siendo nómades,
y después terminaban asentándose en pueblos, pero sí, son de las primeras cosechas, junto con otras que hacían en ese momento. Qué bárbaro. Bueno, o sea que la historia ya está, nos pasó por arriba y teníamos toda una gran manufactura de cosas hechas con cáñamo. Sí, Y así es. cuando hablemos, sigamos hablando un poquitito de historia, pero acá en la Argentina, Sí, volvemos, porque, o sea, el grado que nosotros teníamos era con Belgrano. ¿Qué tiene que ver sí. Belgrano con el cáñamo, con Y nuestra Belgrano, bueno, historia, nuestro proyecto cañamero? A Belgrano, ver, contanos un poco. Belgrano como todos saben, o bueno, o algunos, o tendrían que saber, Claro. era no solamente era abogado y demás, sino que era un industrialista y era un visionario. O sea, el chabón estudió y se educó en otros En países. Salamanca estudió, o sea, estuvo con los Así es, claro, estuvo en así España es. con los mejores. Y de ahí Manuel Belgrano captó todas las ideas que se gestaban y las cuestiones que había, o sea, la tecnología que había en ese momento, que Sí. era, que era lo que se venía. Y obviamente en Europa se usaba mucho. Y veía también, no, a ver, no solamente en Europa, sino que Washington, Lincoln, todos los padres fundadores de Estados Unidos estaban en la misma sintonía, que era el Sí, cultivo de sí. caña para producción de lo que en ese momento se conocía como la industria, que era más textil, alimenticia y ponele en Estados Unidos en el 1800, entre la guerra de independencia y un poco posterior, se usaba ponerle las semillas para pintar. ¿Por qué? Porque la semilla es muy lípida, o sea, es muy grasosa, Ajá, entonces con un par de procesos se usa para barnizar y pintar las casas. O sea, se usaban toneladas y toneladas de semilla para hacer eso. Así que imagínate, ajá. no estamos hablando de bioplástico y cosas más locas, pero se usaba No, para un montón no, de, no, no, un no, montón de nada. básicos. O sea, Pero fíjate vos, pintar. Y Belgrano, bárbaro. Belgrano trae toda esa idea para, para aplicarla en el suelo argentino. Ujú. De ahí que se empieza a gestar, la producción de cáñamo. El cáñamo viene a Argentina, se utiliza. eh, O sea, nosotros tendríamos un suelo muy bueno para plantar cáñamo, ¿no es cierto? Sería claro, óptimo. y además Belgrano sabía, o sea, por estar conectado también con gente idónea, que se Sí. podía cultivar en toda la región argentina, lo que se conocía en ese momento como región argentina, que no es lo que conocemos hoy en día como todo el sur, porque obviamente No, no, no. Ajá. fue antes, o sea, pero básicamente se puede cultivar en toda la región argentina. Bueno, y obviamente Belgrano estaba con eso, básicamente era como eh, tenía la visión, Tenía la impuso, visión, tenía todo un proyecto cañamero. Es más, claro, vos sabés que era un proyecto sí, cañamero, o sí, era un sea, proyecto industrial, meramente aparte industrial. hay algo que me causa mucha gracia, ¿no? Esto es como chisme, no como chisme, sino como data importante. O sea, si querés, Belgrano hizo uno de los primeros manuales de cultivo del cáñamo, o sea, que sería manuales de cultivo del cannabis. O sea, viste, donde habla sobre el valor de la semilla, por qué no una semilla debía estar vieja y todo eso. Viste que hay un libro muy piola que es, o sea, de Fernando Soriano. Sí, bueno, él plantea justamente cuando lo lees, ¿no es cierto que fue el primer, viste, así, manual argentino, digamos, sobre plantación de cannabis? La hizo Manuel Belgrano, nuestro prócer. Es un capo, Claro, sí, era un visionario. claro, sí, sí, no, sí, fue uno de los mejores personas que tuvo Argentina en la conducción, claramente. Por eso mismo, por Ujú. ser visionario y adelantar a muchas cuestiones que, bueno, siendo con la política actual, es salir un poco de ser un país agropecuario y vendedor de materias primas para transformarnos en un país donde hace manufactura y valor agregado. Ella lo ve venir, ella lo vio. Así que, pero bueno, el tiempo pasó, nunca se llegó a explotar el cáñamo definitivamente, pero hubo muchas cuestiones. Hubo, Y sí, después, sí. y después yendo con historia argentina también, hubo una fábrica que era la más importante, que era la linera bonaerense,
que estuvo desde el La 35, Linares, la 34 Linares, ¿no? creo, Luján. hasta el... No, en Jauregui, Ah, en en Unión La Jauregui. Platense, Ah, ok. en Jauregui. Sí. Y bueno, y hasta estuvo activa hasta el último golpe militar, que fue que bajaron con la Claro, doctrina que lo metieron en guerra contra cana, las o sea, drogas. de eso sí, doy fe, lo metieron en caña a todos y cerraron la Volvió de fábrica vuelta. y metieron en caña en el 77. O volviste, chau, a ver, dale, Mariam, volvé. Ahí Sí, está, sí, a veces la no sé por Linares, qué anda mal la conexión. Sí, y bueno, y de ahí bajaron la política que era la guerra contra las drogas, y bueno, el cáñamo entró claro, ahí en esa está, pulseada, y a partir de ahí está, esa pulseada. O sea, hablemos de eso. A ver, Marian, que te me vas un poco, se me va la... A ver, ¿estás? ahí, Se me va tu ahí imagen. creo que, Ahí. Bien, estás medio borrosito, pero sí, ahí, creo que no me ahí gustaría está, ahora sí. perderte. Ahora, yo creo que esto es No, no, parte de la no, igual censura, porque vamos a hablar, ¿sabes de qué? De la prohibición. ¿Qué nos pasó en sí, 1937? sí, hay dos cuestiones claves que al cáñamo y a la planta en sí, porque cuando yo hablo de industria de cáñamo es medicinal, industrial y recreativa. O sea, ambas generan puestos de trabajo y generan mucho plata Para, para el mercado. para, a ver, no sé, a mí me gustaría que si alguien nos está escuchando, si se escucha bien y si nos están viendo bien, porque yo te veo, o sea, te veo, no te alcanzo a ver nítidamente. Así que vos como, hola, te oigo Yo entrecortado, te veo no bien sé igual. cómo. Bien, perfecto. A Bueno, vos te escucho listo, bien. bien. Bueno, ahí era Dale, entonces, seguí, de sí. los oyentes que Claro, iba a sería sintonizar bien. Bueno, bueno que alguno, y claro, nos dijera que un like si nos están oyendo y viendo bien. Bueno, vos me decías cómo fue igual el sí, tema. en el 37 No se ve, el ¿ves? tema fue que hasta ese momento no había. A ver, mira, voy a salir y voy a intentar Se conectarme de entrecorta. vuelta. Marian, se Vos me decías que entrecorta, ¿ves? sí, Mariano, se entonces está entrecortando. Ah, está. Se te ve bien, pero se te escucha entrecortado, Marian. A ver, fíjate. ¿Querés cambiar de lugar para la señal? Chum, chum. En estos momentos no tengo ninguna receta, una pena, sí. Sí, Cris, una pena. No tengo ninguna receta que se hace que, a ver, ya está. Bueno, voy a ver si Marian después se logra conectar de nuevo, que seguramente debe estar viendo un temita. Bueno, ¿qué cosas nos faltan hablar? Nos faltan hablar de un par de cosas. Primero, todo el tema de la prohibición, porque, pero que va a tener como un entramado bastante especial, ¿no es cierto? Porque el cáñamo, que pese a no ser una planta psicoactiva ni nada por el estilo, porque se la emparenta inmediatamente con el cannabis y o sea, de alguna manera se la junta y se la discrimina y cuál es digamos, el proceso que va a tener también de prohibición y a qué intereses va a responder. Y después sí vamos a hablar un poco del futuro, pero voy a tratar de conectarnos nuevamente con Mariano, a ver si puedo. Mm, mm. A ver, dale. Ahora está Mariano, quiere volver a conectarse. Sí. Mariano, estamos esperando a Mariano, a ver si ahora.
Ahora, bien, te veo. ¿Vos? Sí, tuve que prender 3G. Estos de cablevisión no cumplen con su palabra. Bien, bien. Bueno, ¿qué querés? Bien. Bueno, seguíamos. Hay Sí, dos estábamos hablando de la prohibición, dale. claves. Una en el 37, que, que es la más importante, digamos, que es cuando se descubre un tipo de máquina que se llama la decorticadora, que permitía extraer fibras y demás mucho más fácil. Y fue como una revolución, salió en la revista New Mechanics, que era una revista muy importante en ese momento. Henry Ford había hecho un auto de cáñamo. Era toda una revolución que estaba saliendo. Muero por ese auto. Sería maravilloso tener un auto de cáñamo. En YouTube y en Internet hay información para que se pueda encontrar fácil. Y nada, decía que era más fuerte que el acero, decía que era clave para no tener que gastar tanta materia prima en otros materiales y poder hacérselo con eso, que era muy fácil de crecer, sacaba mucha cantidad, era clave para construir cualquier cosa. Y bueno, a través de todo esto era una nueva tecnología que se venía, pero venía también a correr otras. O sea, venía a competir con otras tecnologías, de las cuales eran dueños los dueños de los medios de producción, que era el dueño de las fibras textiles en ese momento, Nylon, Lycra, sí. Todo de DuPont. Y los dueños de las pasteras, que eran donde fabricaba el papel y demás. Ajá. Que era Herschel. Herschel era un estadounidense que era dueño de todo el papel en Estados Unidos. Y bueno, haciendo lobby, pudieron prohibir la cannabis, diciendo que, bueno, la gente fumaba y le pegaba a las mujeres blancas, con todo el tema racial y demás. Bueno, lo que... Sí, sí, toda esa... Pero en realidad, claro. Mi hipótesis y lo que yo digo es que... A ver. La prohibición no fue por el uso recreativo, sino fue por el uso industrial. Y el recreativo cayó sería como al revés, o sea, que lo que estaba jodiendo más al sistema capitalista, digamos, no era que el uso recreativo, sino claro, que sería el uso industrial. Claro, y entonces... en el 37 no había lo que hoy conocemos como el uso recreativo que se le da hoy en día. Donde claro, no estaba el concepto de droga, digamos, así, sí. Había y de drogarnos. No eran tan marcados como ahora. No había hippies que al sistema le caía mal y fumaban. No existía mucho eso. Sí se usaba el alcohol, pero no existía mucho el concepto como para prohibir algo. Era una cuestión racial y industrial, claramente. Nunca fue por el tema, ni siquiera medicinal. Porque en ese momento estaban surgiendo las empresas farmacéuticas, pero de a poco. No eran, las empresas farmacéuticas tampoco tenían el poder que tienen hoy en día, 2020. Fue más por el tema industrial. Como hacen hoy en día, en realidad, cualquier tecnología nueva o cualquier competidor, los dueños de los medios de producción siempre van a generar boicot para que eso no suceda. Pasa constantemente en cualquier ámbito de industria. Y bueno, fue por eso en realidad por qué se prohibió. Y en la segunda oleada, que fue la del 70 y pico, 60 y pico, 70 y pico, que ahí sí fue por una cuestión más cultural, que eran los claro. que la guerra de Vietnam. Sí, la guerra de Vietnam, hippies, claro, ya la historia ya estaba por otro lado. Sí, claro, sí. Acá en Argentina el cáñamo siguió cultivándose y bueno, en la segunda oleada que bajó con la época militar, ¿por qué? Porque venían obviamente planes norteamericanos, se terminó de prohibir y al encargado de la linera bonaerense lo metieron preso, después lo sacaron. Y la empresa después lo sacaron. De acuerdo. Una empresa que, a ver si ahora voy a poder mostrar una foto, que era una fábrica enorme, que hoy la vemos y es como... Más le compraba alpargatas, también hacía cosas con cáñamo, ¿entendés? La famosa fábrica de alpargatas. Sí, no, era una empresa donde fabricaba... Por eso, o sea, no era un chiquitaje. No, era ahora cuando... Es más, Linares tenía 400 hectáreas, o sea, con cáñamo, creo, alrededor, ¿no es cierto? Sí, más o menos. Más o menos, era como, wow. Había lino. Sería como el Morales de ahora con el cannabis. Claro,
Claro, sí, sí, pero bueno, para la cosa productiva. Ajá, claro. Y en la linera bueno, tenían lino. lino, Porque sí. cuando cultivas cáñamo haces ese cultivo rotativo con lino o alfalfa o demás cultivos Ujú. para regeneración de la tierra. Y eso Sí, es, bueno, es un poco más o menos el contexto histórico en el cual nos encontramos hoy en día cuando nos hablamos de encontramos. cáñamo. Bien, a ver, ¿tenés la foto? Sí, estoy La estás buscando. Bueno, pero sí, estoy mientras tanto, entonces sí, igual me podrías decir, bueno, por ejemplo, yo te cuento, ¿cómo estamos ahora? Listo, la historia ya la tenemos todo. En este momento es un momento de lucha nosotros como Flores, por ejemplo, que pertenecemos, que conformamos dentro del CONICET junto con los científicos, la red de cannabis para usos medicinales, que es el RACME. sí, En su primera declaración plantea, ¿no es cierto?, la cuestión de la necesidad de que se discrimine al cáñamo de la marihuana, ¿no es cierto? O sea, que se lo corra, se lo discrimine y que el INASE, que es el Instituto Nacional de Semillas, ¿no es cierto?, se le solicita que le dé la entidad de lo que tiene, o sea, de lo que es la semilla y la planta de cáñamo. sí, Está que, bueno, que para todo lo que es su uso industrial y todo lo que implicaría eso, o sea, eso en este momento es algo que empieza a salir ahora y que se está gestando y lo que tenemos, por supuesto, que es nuestra lucha por la regulación y sí. una ley cannabis nueva, pero en este momento tendríamos que estar, me interesaría que vos me digas qué se está haciendo ahora para que, bueno, el cáñamo sea el cáñamo y que apunte hacia un lado y que, bueno, nosotros sigamos manejándonos con nuestra regulación de la ley de cannabis. Sí, yo creo que hoy en día no hay mucho para presentar sobre cáñamo de agrupaciones o demás. ¿Por qué? Porque ahí está en la que conformo yo, que es Proyecto Cáñamo, Bien, Argentina, que sí, somos varios actores, de los cuales hay ingenieros, diseñadores, abogados y demás. Pero sacando eso y a un par que otro grupo, no hay muchos grupos específicos que luchen o que vayan por el tema cáñamo. Y aún así igual yo no, no mi idea no es tampoco separarlo ni discriminar que una es la otra. ¿Por qué? Porque yo, o sea, como diseñador industrial, bueno, obviamente ahora estoy investigando para la Facultad de La Plata, en el LIDI, de Laboratorio de Diseño Industrial. Y bueno, estamos haciendo una investigación en la cual nuestro objeto de estudio se basa en qué o sea, en qué parte de la cadena, de la cadena productiva puede actuar el diseño industrial. Y la cual nos encontramos donde puede entrar en un montón de cadenas productivas, ya sea para generar productos recreativos o productos medicinales o productos industriales. ¿Por qué? Porque para hacer un vaporizador vos necesitas una empresa que inyecte las partes plásticas, que moldee las partes metálicas, que haga los circuitos para que vaporice, que haga esto, que diseñe el packaging, que diseñe... O sea, el diseño industrial no solamente diseña un objeto, sino que puede entrar en un montón de lados. ¿Y eso qué ajá. es? ¿Qué puesto de trabajo? ¿Eso qué es? Más gente que trabaja, más familias que tienen ingresos, más ventas, más plata al mercado, mayor Sí, 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 puntos de es PBI. empezar a, o sea, que o sea, que el circuito Es el ABC, empiece, es el ABC de un estado industrial, es el ABC. exacto, exacto. Generar valor agregado para generar manufactura, para venderla, para exportarla, para hacer comercio interior y exterior. Es el ABC Ujú. de cómo funciona un país industrial. Sea Alemania, Japón, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, así funcionan los países industriales. Entonces o sea, yo particularmente desde mi punto, no busco por separarlo. ¿Por qué? Porque yo como diseñador industrial puedo actuar en cualquier parte, sea recreativo, sea medicinal. ¿Por qué? Porque yo puedo diseñar de vuelta el packaging, o el vaporizador, o una silla, o unos lentes como estos. O sea, están hechos de cáñamo, Sí, yo puedo hacer lo que se me ocurra. Y sí, me los tuve que cambiar porque no me hiciste para ver de cerca y no veo, si no, no te veo no bien. tenés, Tengo que hacer uno, yo los tengo los otros. son de lejos. Pero, dale, sí, ya lo. Pero, pero bueno, esa es mi visión. Ajá. Mirá Porque vos qué bueno, interesante, ¿no? hay mucha plata que se perdería si solamente nos acotamos a un cierto mercado. Eh, Ajá.
Es así, es mucho Aparte, más o entendible sea, para... es como mucho más amplia, es como una cosmovisión más importante, o sea, bueno, más allá de vos eso, A ver, está bien. es simple. Un usuario cuando va al Grow y se compra un vapo, Sí. que acá ahora de los 17 conocen lo que estoy diciendo, los 17. Va, se compra un vaporizador porque lo quiere usar medicinalmente o recreativamente. Y ese vaporizador, ¿de dónde sale? Está importado, de afuera. Y no solamente está seguramente ensamblado en Estados Unidos, sino que está hecho en China. Y toda esa cadena es un montón de cuestiones, es un montón de plata que se pierde, es un montón de mercado. ¿Por qué? Porque hay un diseñador, un ingeniero electrónico, hay gente que hace el packaging, hay gente que corta, no sé, X cuestión, hay un administrador de empresas que está ahí en esa empresa, es un montón de gente que está haciendo ese productito, el vaporizador, no sé, el Snoop Dogg, Muy por bien, ejemplo. o sea, que quiere decir que vos estás bien, bien. Entonces, unite a nuestra lucha, vamos, que es por la Pero regulación amplia de claro, todo y para todos sus usos. O obviamente sea, yo me concentro en la industrial, parte, recreativo, terapéutico, obviamente yo me concentro en la parte que me compete, que es la industrial, es la que yo sé, obvio, pero bueno, yo lo tomo por ese lado, porque termina siendo así. claro. Es que Pero bueno, esto pero bueno, sería, a ver, sí, empecémonos a repensar después, o sea, porque todo esto está saliendo a partir de esta historia que estamos viviendo, que es esta pandemia, ¿no? Que sí. nos obliga, digamos, a que reflexionemos, porque si no, medio no sirve para nada. Nos sacaron la acción, entonces nos queda la reflexión. No, sí, sí, Y sí, tal cual. ¿entendés? Entonces, bueno, hagamos de esto un acto de pensamiento. ¿Cómo podríamos, o sea, siempre se planteó que por ejemplo, ahí está, o sea, los agricultores orgánicos de California y todo eso siempre planteaban digamos que era la utopía hecha cultivo el cáñamo. Sí, Y todos sabemos que en un país, o sea, en un mundo capitalista, o sea, las utopías y el capital no se llevan bien y siempre la utopía va a quedar simplemente como ideal. ¿Cómo podríamos concretizar, no es cierto, hacerlo como algo factible, post pandemia, post reflexión? ¿Cómo podríamos hacer un cannabis que no sea, o sea, un cannabis que no sea utópico, el rol de toda otro lo que vos decís, ¿no? O sea, todo el material humano que tenemos y técnico para hacer productos y que, bueno, pueda ser una economía sustentable. sí, Esa sería. yo no usaría la palabra utópica, porque en realidad es lo contrario de utópico esto, es muy fácil de producir. Por eso yo, cuando hablo de sustentabilidad, seguramente lo habré dicho, pero sustentabilidad no es solamente que te venden un producto en internet que diga que es amigable con el medio ambiente y demás. O sea, un producto para ser sustentable tiene que ser amigable con el medio ambiente, pero tiene que ser muy productivo, muy eficiente. O sea, Ujú, no sirve si yo para hacer un lente necesito cultivar una hectárea, no es rentable. Ahí está lo que es el claro. cáñamo, es completamente rentable. Entonces, para nada es utópico. Y de hecho, en estas etapas de pospandemia, de la industria que se viene, el mundo que se viene, el mercado que se viene, es lo que necesitamos. Lo que siempre necesitamos, pero ahora más que nunca. ¿Por qué? Porque no hay que hacer mucha inversión para, para obtener estos productos, como por ejemplo, no sé, para hacer fracking vos necesitas tener mucha inversión y se está descubriendo que las ganancias para el fracking, por ejemplo, no Explica sé si para, o conoces, sea, explica para todos qué es el fracking. Dale no, así. no voy a meter en fracking porque no me creo idóneo para explicarlo, Ah, ok. pero lo que vos haces es invertir, o sea, y tenés que invertir mucha plata para extraerle el petróleo que se extrae, o Sí, sea, la rentabilidad no es la que se dice que es, o sea, no termina siendo verdaderamente rentable económicamente. Entonces ahí empiezan los problemas. Cuando vos extraes algo que es muy fácil y produce mucho dinero, termina siendo muy rentable. ¿Por qué? Porque no tuviste que poner nada para hacerlo, pero vendiste mucho por mucha plata y además es un producto de calidad y es un producto que ayuda al medio ambiente. Eso es sustentabilidad, es todo el marco, es, es todo el marco. sí. Ajá. Por eso es clave y es muy fácil poder empezar con la industria. A ver, lo más difícil es la ley, es la burocracia, que termina siendo lo más difícil. Pero si de Sí, sí, repente, sí. Es la si de mayor traba, repente digamos, claro. viene alguien y dice, bueno, la ley cambia, chau, de un día para el otro, es fácil. Se necesitan
2, 3 años para establecer genéticas y demás, porque tampoco es que tirás la semilla al suelo, crece y ya puedes hacer un avión. O sea, No, no tiene claro, sentido. no, no. La semilla tiene que Ajá, adaptar, hay un montón de cuestiones más técnicas, pero se puede hacer fácilmente. Se puede hacer fácilmente y además sería clave, ¿por qué? Porque nosotros vivimos en gran parte de la renta acá de la soja y se sabe que la soja es para el consumo de animales para que se lo coman los chinos. O sea, ni siquiera es para el valor agregado. Y está bajando las acciones de la soja y lo que hace la soja con el medio ambiente también es arruinarlo. obviamente. El cáñamo es fitorregulador. Bueno, ya ahora también para ir concretando todo, me voy a poner a explicar un Sí. poco por qué el cáñamo. Bien, volví. ¿Por qué el cáñamo? Este agarre no me sirve. El cáñamo básicamente, ¿por qué? Porque por eso mismo, por la cantidad de objetos que se pueden hacer y lo fácil que es. Por ejemplo, con el cáñamo se pueden hacer casas, o sea, viviendas, de las cuales se necesita 1/4 hectárea para, para generar una vivienda de la cual vos casi que no necesitas calentarla o enfriarla. ¿Por qué? Porque se mantiene estable, porque funciona como aislante. Entonces, Ajá, ¿esto cómo se traduce? Eso se traduce a el usuario tener que gastar menos plata en gas o menos plata en aire acondicionado. ¿Y eso qué se traduce? En que el usuario tiene que gastar menos plata por mes, se utilizan menos recursos, y eso se traduce de vuelta a menos contaminación ambiental. Y es toda una rueda ujú, que sigue. Deja respirar la casa. eh, para la gente que tiene problemas con ácaros, alergias graves, ¿no? sí, Eh, y de vuelta, sí, sí. no necesita mano de obra especializada y se hace rápido. Y sería, y de vuelta, para hacer una vivienda, que esto es clave, para hacer una vivienda se extrae más dióxido de carbono del que se genera. Me explico, o sea, la huella de carbono se le dice ponerle todo tiene huella de carbono, todo. Ujú. Tu bufanda, tu chalina, tu anteojo, tu camisa, todo lo que ves en la casa tiene huella de carbono. ¿Qué fue? La cantidad de dióxido de carbono que se generó para construir el objeto que vos estás usando. Sí, sí, Igual que la huella hídrica. Bueno, las viviendas hechas de cáñamo tienen huella de carbono negativa. ¿Por qué? Porque las plantas tomaron más dióxido de carbono del que generaron para hacer toda la vivienda. Y además de eso, el hempcrete, como se le dice, que es cáñamo y agua, cal hídrica y agua, y algunos acelerantes para la mezcla. Sí, para solidificarse siguen chupando moléculas de dióxido de carbono, o sea, es completamente eficiente. o sea, Eficiente es perfecto, o sea, es como un círculo básicamente, perfecto. Sí, básicamente perfecto. Después para todo el tema textil, acá vemos sí, la remera sí, del proyecto, que esto es cáñamo. A ver si se ve ahí. sí, Es una tela suave, a ver, es una tela sí, sí, sí. de unos amigos que se llaman Kumari, que hacen textil, hacen mochilas, riñoneras, pero son más, eh, como se le dice, son más rústicas. O sea, es su marca. Ujú, Pero se pueden hacer ujú. un montón de telas de un montón de cuestiones. Mismo se pueden mezclar con algodón orgánico. Se pueden hacer varias cuestiones. O sea, no es solamente cáñamo. Se pueden ir mechando todo tipo de telas. Pero bueno, ¿esto qué Claro, hace? sí, 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 El- pero bueno, pero tenés la base. Entonces tenemos textil, construcción, eh, Sí, para combustible. la parte de textil es clave, ¿por qué? Porque el algodón, de hecho, la industria textil es una de las más contaminantes del mundo, por el cloro, por la tintura, pero mal. Para empezar, que para cultivar algodón se necesita mucha agua, muchos pesticidas y hacer básicamente mierda a todo el medio. Y cada 3 Ujú. hectáreas de cáñamo, perdón, cada 3 hectáreas de algodón, saca la misma cantidad en una sola de cáñamo, la misma cantidad de biomasa de Cada fibra. 3 hectáreas de algodón sacás la misma cantidad de la misma producción con una sola de hectárea de cáñamo. O Así sea, es, es alta, pero perfecto. Sí, así es. sí, Después se ajá, puede hacer papel. Eso es clave papel. eso. Se puede hacer papel. Cada 7 u 8 hectáreas de la celulosa que se extrae del cáñamo, de los árboles, se extrae la misma cantidad con 1 hectárea de cáñamo y obviamente los árboles crecen cada 7, 10, 15, 20 años contra el cáñamo que tarda 6 meses en crecer. 6 meses en crecer, Y claro. tiene la misma cantidad de celulosa. Básicamente la planta es 70% celulosa, 20 hemicelulosa y lo demás son restos orgánicos.
Así que se puede hacer papel también. Se puede hacer... Biocombustible. ¿Eh? Biocombustibles, Biocombustible. biodiesel y bioetanol, que el bioetanol se saca de las raíces y el biodiesel se saca de la biomasa que tiene en el tallo. Se puede sacar, ya esto bastante, obviamente, no es solamente que va a usar biodiesel de cáñamo, pero se puede mezclar con otros biodiesel de otras plantas, y se puede hacer todo un margen de industria que sea mucho, mucho mejor que está ahora. Se puede hacer también algo clave, que es el grafeno. No sé si el que no conoce el grafeno, son materiales cuánticos, se le dicen. ¿Por qué? Ajá. Porque son materiales electroconductores que sirven para baterías, sirven para un montón de cosas con cargas eléctricas, que hoy en día son las princesas de la industria. Pero bueno, el grafeno cuesta mucho tenerlo, y con el cáñamo se puede extraer mucho más cantidad de grafeno a menor precio. Hago un pequeño resumen de cómo se puede llegar a hacer, porque la gente está diciendo cómo se puede hacer grafeno con cáñamo. ¿No? Sí, exacto, eso es lo que... Me está chamullando. Se carboniza la biomasa a cierta temperatura, los restos que quedan son minerales, esos minerales tienen cargas eléctricas, se le agrega una plancha de un material para ionizarlos, y te queda el material listo para utilizar. O sea, con más procesos, pero lo dije en general para que más o menos sepan cómo se puede llegar a hacer, porque si no, capaz que están... Sí, sí, sí. Y esto, bueno, obviamente es clave. Se puede hacer también una parte que es muy interesante, que es la parte alimenticia. Se le dice el superalimento. ¿Por qué? Porque tiene más proteínas que la carne, se absorbe mejor que la de las carnes. Sí. Una cantidad casi de abuso de fibra por porción de gramo de cáñamo. Se puede utilizar como aceite, o como proteína, o de tipo polvo, para hacer... Sí, polvo con las semillas. Sí, como una harina. Podés hacerlo como aceite de oliva o aceite de Sí. girasol, igual. Y tiene obviamente miles de propiedades más que cualquier otra cosa. Tiene la diferencia, o sea, a veces lo van a ver como ratio, que es la diferencia entre los números, que es de omega 9 a omega 3, que es de 2 a 1, que es la ideal. Sí. Y lo utilizan la mayoría de los deportistas de élite de Estados Unidos, utilizan alimentos de cáñamo para su alimentación diaria. Sí, es como una especie de suplemento dietario que lo utilizan para los que tienen de alta competición. O sea, que es tan grande el espectro, ¿no es cierto?, que tenemos que, sí, bueno, miércoles, desde una casa hasta un suplemento dietario, ¿viste? Sí, como otra cosa pasando por todos lados. Vamos a tener ese problema. Pero bueno, mientras dure la no importa, pero está bueno, o sea, le das como un movimiento. Un poco de acción al vivo. Le agregamos acción a esta entrevista, está buenísimo. Bien, por suerte yo estoy tranquilita, porque si yo me caigo no me levanto más, así que dentro de todo vos seguís haciendo tus cabriolas, yo estoy tranquila, estoy en eje. Bueno, obviamente podemos hacer dos tipos de plásticos, que es, a ver, ¿cómo se llama? Es este tipo de plástico, que sí. Bueno, que hay dos tipos de formas de hacer plásticos. Una es con biocompuesto, o sea, un elemento y agregarle un aglutinante para que compacte, en este caso fibra de cáñamo. Yo lo que inventé fue una especie de tratado de microfibra, parecido a la fibra de carbono, donde se utilizan las fibras en forma irregular, y molecularmente se ve parecida a la estructura de la fibra de carbono, y utilizo una resina biodegradable. Entonces, bueno, me queda este producto. Obviamente hay más procesos, pero... Y después sí. Está la otra forma, que es bajo pellets, que es un material orgánico, un material solamente que se derrite y se inyecta, como básicamente es la mayoría de las cosas en la industria, que se extrae de la celulosa de las semillas y de la biomasa. Tenemos esas dos formas para hacer plásticos. O sea, que ya está, o sea, esto daría, aparte yo me imagino, ¿no es cierto?, daría un montón de posibilidades, o sea, de posibilidades de trabajo, de posibilidades de hacer nuevos proyectos en cada una de las fases en que pueda servir el cáñamo.
simplemente estamos pendientes de una ley, ¿no es cierto? De, digamos, de una gestión que haga que todo esto deje de ser un emprendimiento tal vez o simplemente palabras y el deber ser. O sea, la historia nos está demostrando que hace más de 5.000 años, como vos dijiste, 7.000, 8.000, se utiliza y todo lo rentable que puede ser esto y simplemente dependemos de una ley. Sí, Es yo creo que como que, tampoco sé si o es de sea, una ley solamente, es o sea, de una ley, de una voluntad, obviamente. es O voluntad sea, pero política si de hay querer una construir. ley, va a estar una voluntad de continuar eso. Vos sabés que las leyes o se permiten o se obturen según los intereses de Sí, quienes estén. tal cual. ¿Entendés? Yo creo que también es lo que vos dijiste, para mí es voluntad política para querer convertirnos en un país industrial. Porque si no hay voluntad política, por más ley que haya, no sé, se tiene que invertir en la industria y a la ciencia para generar todo este cambio. Ajá. Eh, Porque si no, eh, no hay avances. O sea, los países, de vuelta, ¿cómo hizo Alemania, Japón, Inglaterra para hacer lo que son hoy? Es una política integral para llegar al punto ese, donde se enfatizaba la industria nacional, la ciencia, la investigación, y donde se educaba a la gente de querer consumir nuestros propios productos. Hoy en día está todo desfasado completamente, donde la gente, si es Made in Argentina, no te lo compra por eso mismo, porque es Made in Argentina. Bueno, el cáñamo viene a sacar todo de la mesa y decir, bueno, acá este es el producto. eh, Porque además eso, la planta trae intrínsecamente ese mensaje de unión, de progreso. Ahí me Ujú. salió un lema medio positivista de medio 1880, pero claro, Bien, está bien, medio no estoy hablando de fisiócrata, cualquier pero no progreso, importa. Dale, 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 te banco. progreso industrial, progreso de ciencia, progreso y de la población, de unirnos, ¿no? Yo creo que Ujú. el cáñamo va a traer unión al pueblo argentino, que está completamente dividida y fraccionada por medios de comunicación, empresarios, terratenientes y políticos. Esto lo que viene a sacar un poco eso y unir, porque es salud, es industria, es todo. Y ya la Ujú. gente está empezando a ver un cambio de esto. Ya ven que con una gota de un aceite no te duele más una rodilla, o que bueno, o que yo, un productor, un simple productor, un simple investigador o diseñador, de repente puede hacer unos anteojos donde los ves y no es nada loco, no es nada, y al contrario, decís, ah, mira, o de repente se puede hacer una vivienda. O Tenemos se un puede plan hacer una de vivienda, viviendas como en el vos norte y en decís. el sur Ujú. de Cáñamo. ¿Para qué? Para suplir necesidades de la gente que en el norte tiene mucho calor y plagas y demás, y en el sur donde tienen que calentar la casa con carbón, donde la casa es de un Durlock, y de repente sus vidas pueden verse revolucionadas de un día para el otro para de repente no tener que calentar más la casa o poner la estufa 10 minutos y la casa se calienta todo el día y no se va el calor, o en el norte donde se la pueden enfriar con nada de energía y pueden tener una vida digna. Y no solamente eso, sino que pueden comer con el cáñamo y se pueden vestir con el cáñamo y todo. Trae dignidad a la planta. Trae dignidad, trae Sí, industria, trae señor. evolución. Y bueno, trae lo que siempre recalco, que es la unión. Me hicieron hay eh, una productora en Estados Unidos que está haciendo un documental sobre realidades Cierto, contalo. de cannabis en Latinoamérica, que iban a presentar en el Festival de Cannes, en Francia, creo que es en Francia. Sí, 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 sí. Y nada, eran de Miami y me dijeron, bueno, obviamente no podían creer el proyecto, pero que era eso, era lo que trae el producto, y yo les dije una frase que les gustó mucho y la querían poner como frase clave ahí, que es la semilla ya fue plantada. Esto esto es cuestión yo creo, cuestión de tiempo. Eh, Porque aparte viene a suplir las necesidades que tenemos hoy en día como sociedad global, que es Ujú. calentamiento global, que los medios naturales están viniendo abajo, exterminio de Sí, sí, sí. especies. Esto viene a cambiar conciencia.
Y por eso de repente es una planta tan hablada, tan polémica, donde no tendría que serlo, donde no tendría que ser una planta polémica, tendría que ser No, todo lo contrario, la antítesis a la polémica. Eh, y bueno, es así, por suerte tengo buena repercusión, he ganado un montón de concursos y cada vez estamos más cerca de llegar a contactar con gente nada, que tenga influencia sobre cuestiones más importantes. Obviamente es difícil porque no es un producto que se sepa. eh, de hecho, no sé, muy poca, ¿cómo se llama? Muy poca porcentaje de la población que está en el tema de la cannabis también sabe todo lo que se puede hacer con esto. O sea, la mayoría de gente que le digo cáñamo o un lente y no relacionan nunca que de una planta se no, puede... claro, no, exacto. Bueno, un poco esto era justamente, era la necesidad que hablásemos y que explicar, o sea, que vos puedas decirnos todos los beneficios de nuestra planta, de la planta de cannabis, la única, ¿viste? Es la Sí, planta. sí, sí. Es como vos decís, Sí, no, la es semilla que fue plantada y ya sí, está. mira, Es ahora simplemente, voy a mostrar ¿qué? la linera, Sí, ven, ahí está, para todos los... ajá. Eso, robo el mouse. Y todo esto era fábrica, todo esto es la Todo fábrica, eso era la fábrica La y, to- Linera. y todos estos eran hectáreas de cáñamo y lino. Este es el señor que era eh, Bélgica, El era que, un sí, belga que vino y bueno, revolucionó con todo, hizo la fábrica. hizo la fábrica, la Y bueno, linera, sí, bueno, de hecho hizo las. Perdón, estoy con una acompañante acá. Hizo la primera muestra de, de aglomerado, que ahora voy a mostrar, que el aglomerado todos lo conocen. ujú, Eh, Esto, ¿ves el sí, aglomerado típico que todos lo sí, conocen? Bueno, que eso lo ajá, patentó Chileno en el 70, 2 años antes de que el chabón haga esto. O sea, nos cagó la patente un chileno porque prohibieron esto es MDF de cáñamo. O sea, en vez de que sea de madera como el común que compramos hoy de cáñamo y resiste mejor la humedad, esto es una prueba esto de Yankee. ajá, eso es Básicamente yanqui, es sí. 60% cáñamos, 40 madera. A ver, ya con una caída de un 60% en cualquier parte industrial es una ayuda esencial al medio ambiente. Después tenemos esto que es Pero, clave. a ver, Estas cosas son sacadas de la galera, no se consiguen. Esto es de una empresa que se llama Isogem, que es de Bélgica. ¿Ves? sí, Con esto se hacen las casas. con esto Esto se es una hacen las pared. cosas. En este momento, por ejemplo, ¿en qué países del mundo se sigue trabajando y haciendo construcciones y todo eso utilizando el cáñamo? Inglaterra, Australia, Inglaterra, sí, Estados Unidos muy poco, Bélgica ajá, eh, y Francia muy poco, pero esos países son que tienen empresas donde se fabrican estas cuestiones de cáñamo. Eh, ajá, pero Inglaterra sigue, ajá, Sí, Inglaterra bien. ya es legal el uso de cáñamo desde el 94, creo. Así que tengo otras cuestiones. A ver, acá, a ver si puedo. Muchas empresas son. Ah, y Canadá. Me olvidé de Canadá, el gran y querido Canadá. Esto es aceite Ah, como, es de sí, oliva. un oil, claro, ajá, aceite de cáñamo. Esto es. Mm, Ven ahí si ven. Esto es para imprimir 3D. En sí, vez de plástico se imprime 3D con esto. sí. Los que imprimen 3D generalmente son un producto que le dicen sustentable o que es medio ecológico, pero en realidad no es ecológico. Nada que tenga residuos plásticos es ecológico. No es. Si te quieren vender eso, chamullo. Estamos a punto de finalizar porque me Sí, está pidiendo, y ahí están las famosas semillas, porque me sí. están diciendo ya, ahí como que me quedan 19. Mariano, primero, mil gracias, No, por gracias favor. totales. Último, 13 Sí. segundos. Decinos, Cáñamo va a ser la revolución industrial de Argentina. Vamos a cambiar exacto. el país. No, La, ya está decidido.